Raúl, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda. ¿Cómo andás, Raúl? Muy bien, Jorge. Un gusto estar en tu audiencia. Lo mismo digo, y nos parecía, estábamos hablando de la producción, nos parece lo más representativo para ver qué expectativas se están jugando en ustedes. Depende de cada uno, depende de Scioli o depende del gobierno de Macri. ¿Cómo están viendo esto? Y con mucha ansiedad. Realmente este resultado del domingo pasado ha creado una expectativa en toda la sociedad argentina. Estimo que la sociedad seguramente no se va a equivocar y vamos a tener el mejor presidente con una elección que por primera vez se va a hacer en Argentina, que es una segunda vuelta donde la sociedad obviamente va a pensar y va a elegir lo mejor. Así que, como siempre en el campo y sobre todo en las economías regionales, nosotros tenemos la esperanza de que se produzca un cambio que nos devuelva la posibilidad de trabajar con libertad, con certeza. Seguramente van a producirse cambios en la economía argentina orientadas a generar condiciones de competitividad en la economía, sobre todo en la economía primaria y secundaria, que son las que mueven la riqueza argentina, la primaria que es el campo y la secundaria que es la industria. La necesitamos, el país necesita un desarrollo fuerte y rápido de estos sectores para producir la riqueza que necesita nuestro país para volver a ponerse en camino de un desarrollo que necesitamos toda la sociedad. Así que como siempre, como agricultor, con la esperanza de un futuro, cuando ponemos una semilla en el campo, lo hacemos con esa esperanza y le peleamos al tiempo, a las adversidades, a las crisis, pero siempre con ese espíritu fuerte, poniendo toda nuestra gana, y ese es el espíritu con el que esperamos el nuevo gobierno. Raúl, cuando hablas de un cambio, ¿es cualquiera sea el gobierno, vos directamente ya te estás refiriendo a que la esperanza está puesta en Mauricio Macri? Mire, va a ser duro. Yo no puedo opinar respecto de un resultado. Nuestra entidad no toma posiciones políticas. Obviamente todos tenemos nuestra opinión. Sí creo que va a producir un cambio muy profundo. Cualquiera de los dos, sin duda, van a tener que producirlo, porque la economía no da más, porque los productores no damos más, porque necesita la sociedad argentina volver a ponerse en un trabajo genuino, trabajo que den dignidad a las personas. Tenemos que terminar con una economía que nos quita el capital con el que hemos trabajado toda la vida, lo estamos perdiendo. Estamos en una situación de quebranto. Hay muchas economías como las peras y manzanas, el sector vitivinícola, el azucarero, el tabacalero, y puedo mencionar 30 complejos productivos que estamos en crisis. Necesitamos una economía que sea estable, que sea razonable en su presión tributaria, que ponga un nivel de competitividad externo que nos permita tener rentabilidad y recuperar muchos de los mercados que hemos perdido. Necesitamos certeza en las políticas económicas, y yo creo que eso ya a esta altura de los acontecimientos es algo que no se va a poder evitar. Van a tener que tomar medidas de fondo. Así que ahora, Raúl, cualquiera de los dos que ganen van a tener que tomar medidas de fondo. Bien, bueno, pero me das el pie porque estamos hablando con el ingeniero Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de CAME, un hombre muy respetado que viene del corazón de la economía regional de Tucumán. La pregunta que te hago es, porque acá hay algo que está definido periodísticamente, sabemos que todo tiene otros entresijos, todo, pero shock o gradualismo. Se sabe que Macri ya dijo, el cepo lo levanto el 11 de diciembre, lo levanto, pongo un solo dólar, eso se sabe que implica
indirectamente una devaluación para el macrismo será pararlo en 13.50, pero otros dicen no lo paran por un rato largo. Scioli dice gradualismo, nosotros vamos a seguir con la política administrada del Banco Central. Para ustedes, ¿cuál es la mejor respuesta? ¿Pasa por esta devaluación que propone Macri? Mire, acá no hay actividades que no pueden esperar, que necesitan una política fuerte y rápida. Hay actividades que están comenzando su cosecha en este momento, hay otras que comienzan en enero, febrero o marzo y no están llegando a la cosecha, no han podido hacer sus tareas culturales. Hay planes fitosanitarios en materia de fruta que no están pudiendo cumplir, con lo cual la fruta, si no hay medidas inmediatas, la fruta no va a tener un nivel de competitividad por su calidad, no se van a poder exportar si no hay un plan fitosanitario urgente, que es lo que está requiriendo algunas de las frutas que públicamente se manifiesta, que son las frutas de pepita, peras y manzanas. Sí. Nosotros entendemos que el gobierno que asuma en forma inmediata tiene que tomar medidas claras en materia económica para aquellas producciones, sobre todo que están entrando en cosecha, porque si no, no vamos a poder exportar nuestra producción. Ahora, la respuesta sería eliminar las retenciones o ya directamente tocar el tipo de cambio nominal. Eliminar retenciones y llegar con asistencia crediticia inmediata, porque el tipo de cambio obviamente que tiene que ser tocado, porque si no hay competitividad no vamos a poder llegar ni anulando retenciones, pues las retenciones en sí misma es una señal buena que nosotros le estábamos pidiendo al gobierno, pero no era la solución para todas nuestras actividades, era una solución para algunas actividades, pero en verdad la pérdida de competitividad es muy grande y solo a la baja de retenciones no solucionaba el problema. Lo que necesitamos son medidas urgentes, incluso de crédito, para poder llegar a realizar una cosecha buena y poder seguir siendo competitivo y mantener los mercados que aún no lo hemos perdido. Raúl, ¿cómo le va? Francisco Joffre. Tocó muchos temas, pero hay uno que me parece que a mí me interesa, me interesaría destacar. ¿Cómo está el tema de la concentración de la tierra? ¿Cómo se ha dado en este último tiempo? Porque da la sensación, alguien que no maneja, como que son muy pocos los jugadores en lo que tiene que ver la generación de la cadena de valor dentro de las economías regionales. Y sí, está muy concentrado en materia de agroindustria, cada vez la concentración es superior. En este momento en materia azucarera hay 3 ingenios que están convocados y hay peligro de mayores convocatorias. En otras actividades también está pasando lo mismo. En materia de producción primaria está ocurriendo exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que el proceso es más lerdo porque hay actividades que tienen 12.000 productores en una provincia, otras que tienen 7.000 y así. Entonces, que desaparezcan 400, 500 productores, quizás no se note tanto, pero se está produciendo una concentración muy grande en la tierra, en producciones que en el caso de las economías regionales son cultivos de pocas hectáreas, porque son cultivos intensivos. Esa misma concentración se produce también en las grandes extensiones, en los cultivos extensivos, también se está produciendo, incluso en la pampa húmeda se está produciendo, porque al bajar los valores de los arriendos y muchos dueños, propietarios de tierra prefieren vender, está haciendo quizás mejor negocio para ellos y para su familia, vender y luego dedicarse a otras actividades. Así que sí, hay un proceso de concentración que para nosotros es muy malo, porque sobre todo en las economías regionales que son cultivos intensivos y de pocas hectáreas, significa directamente el abandono del hombre de campo que luego se traslada a las ciudades, al conurbano de Buenos Aires o de las
cada una de las capitales de provincia, y esto genera una mayor crisis, porque en lugar de tener un hombre con su familia trabajando dignamente en cada uno de los pueblos, hasta de los pueblos más remotos de Argentina, tener también viviendo en esos pueblos el trabajador rural, que es una parte esencial de nuestro trabajo, porque somos, por hectárea, en la economía regional se toma entre 60 y 220 jornales por hectárea, mientras en la pampa húmeda son 0,5, es decir, medio jornal por hectárea. Entonces, esa gran población que existe en cada uno de los pueblos del interior, cuando las economías regionales se caen pequeños agricultores y trabajadores, que son los que luego producen el éxodo del campo a la ciudad, que es la gran crisis argentina de los últimos 40 años, donde se está despoblando el campo, los pequeños pueblos terminan siendo fantasmas, y sin embargo las grandes ciudades luego tienen que soportar, digamos, una situación de crisis social permanente, porque no se puede mantener un esquema en un país donde la mitad del país ha dejado el trabajo genuino de la actividad primaria o industrial y se ha volcado a la actividad de servicio, que es la terciaria, que es muy buena, que todas la necesitamos, pero que no puede el país vivir del servicio como trabajador público o del servicio como trabajador del comercio y otras actividades en los grandes centros urbanos. Esa es la crisis estructural que tiene el país y que tenemos que romper, que quebrar. Y eso es lo que requerimos desde el campo. Equilibrio en un país tan amplio como el nuestro, que necesitamos ser poblados íntegramente, y para eso tenemos que tener políticas estratégicas hacia las actividades regionales, que son las que garantizan la continuidad de esa población en los medios donde han nacido, han crecido y desarrollado sus familias. Perfecto, sí, absolutamente. La única duda, ya terminamos la nota, lo hemos charlado muchas veces, Raúl, la única objeción que yo pongo a ese reclamo muy legítimo y que debe ser comprendido, y por eso siempre damos un lugar acá, es que el apelativo a las meras, lo demás sí, crédito, retenciones, creo que eso está claro, ya no lo discute nadie, pero el tema de la mega devaluación que se puede venir, la única objeción, esto lo he discutido con Sturzenegger, también con otros referentes, me parece que en cuanto al efecto global que tiene en todo el resto del país, ya sabemos que las mega devaluaciones hoy por hoy traen recesión, desempleo, suba vertiginosa de precio, y ahí me parece que puede confundir, puede salvar momentáneamente las economías regionales, pero tenemos un mercado externo muy restringido, que Rusia compra menos, China compra menos, Brasil compra menos, entonces me parece que la salida solo por ahí yo no la veo tan libre, pero no, es exactamente como usted lo dijo y lo venimos diciendo. La pequeña devaluación que tuvimos hace 2 años, la inflación se la comió en 2 meses. Lo que necesitamos es una política clara, que dé certeza, estabilidad. Así es. Esto lo va a definir un equipo económico que seguramente, porque no va a haber opciones, lo vamos a tener que hacer en Argentina. Y en ese sentido, o se hace por la buena o va a estallar la economía, como ha sucedido varias veces en nuestro país. Nosotros tenemos confianza que la experiencia nos marca, y que los equipos económicos, el que le toque asumir la responsabilidad, va a tener responsabilidad de poder conducir la economía y volverla a un nivel de estabilidad, incluso inflacionaria, donde volvamos a ser competitivos, y eso implica también una devaluación, pero una devaluación en el marco de un proyecto económico que nos devuelva esa competitividad. Bien, Raúl, como siempre un placer, saludos a Pablo Bernengo también. Un gran abrazo, muchas gracias. Un gran abrazo, Raúl. El ingeniero Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de CAME.